Hola, a las 10:05, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Vaya días, a medida que el macrimileísmo avanza en afirmar su rumbo, en ratificar sus grandes orientaciones, el escenario político, mediático, se entretiene con la danza de avances y retrocesos en materia de nombres. Es como si algunas individualidades pudieran modificar lo que sin mayores rodeos significará el intento de retornar a los 90 y a la experiencia cambiemita de 2015-2019. Por cierto, como ya lo dijimos aquí mismo hace una semana, el sábado pasado, el nivel de improvisación del presidente electo y de sus socios resulta quizás asombroso. En cuanto a la firmeza para sostener gente que se daba por segura hace rato, otra que se bajó apenas subida, otra que se subió a la que subieron cual globo de ensayo y así sucesivamente. De eso hablamos, insistimos en que de eso hablamos. En el plano de los cargos ejecutivos, el dichoso pacto de Acasuso parece haber volado por el aire, solo parece. Mauricio Macri, para variar, no habría tolerado que se ponga en cuestión su carácter de dueño único, absoluto. Patricia Bullrich, también para variar, tampoco habría resistido, sin el potencial, su compulsión a figurar como sea en algún lugar expectable y por enésima vez se va a mudar de partido. Juntos por el Cambio, que desapareció como tal desde la derrota en primera vuelta, se transformó en un aquelarre donde no es posible encontrar definiciones concretas por parte de nadie. Son desopilantes las vueltas que pegan sus ex miembros para definir si van a cogobernar directamente, si van a hacerlo pero un poquito, si el pueblo los votó para hacer oposición o si irán viendo según sople el viento. Miren ustedes, terminó siendo que el cordobesismo de Juan Schiaretti y compañía, a quienes se ponían incógnita entre su furiosa voluntad anti-K y la incertidumbre de apoyar al personaje desconocido, el cordobesismo es la exclusiva variante que se dispuso a apoyar a Javier Milei sin medias tintas. Con las palabras, con los cargos y hasta con la intentona de jugarlo a Florencio Randazzo al frente de la Cámara de Diputados, en la que carece de toda representación propia. Ni siquiera el gobernador cordobés electo, Martín Yarlora, al que daban como peronista friendly dispuesto a romper con la dependencia schiaretista, se privó de afirmar que está casi a total disposición de lo que a Milei le parezca. Bueno, eso es el cordobesismo. Dicho todo esto, y sin restarle valor a las luchas de egos, que ya han demostrado demasiadas veces una influencia decisoria en todos los campos y en todas las fuerzas políticas, la realidad realmente existente es un seleccionado menemista. Gente de Domingo Cavallo, del mejor equipo de los últimos 50 años, del Messi de las finanzas, que salió disparado por la puerta de atrás después de intervenir en el diseño del préstamo y la fuga de dólares más siniestra de la historia argentina, y que ahora se convierte sin ningún problema en el ministro de Economía.
En todos los mentideros de la casta resucitadísima afirman que a Luis Caputo le bastó comprometerle a Milei la seguridad de una nueva deuda dolarizada. Eso lo desmienten tanto en el Fondo Monetario como en el mercado financiero internacional, pero no importa. La memoria popular se achica cada vez más. Así sea probable que se allegue alguna plata, poca plata, desde el exterior por alguna apuesta estratégica para sostener la nueva etapa antipopulista. Entonces, mientras la diversión analítica, mientras para nosotros, comunicadores, periodistas, pasa por el resentimiento de Macri contra Bullrich o viceversa, la tenida de Victoria Villarruel contra el jefe Carina o versus el propio Milei, el posicionamiento de los gobernadores que no saben dónde posicionarse, lo que se erige con todas las letras es un ajuste de dimensiones inéditas, devaluación, estanflación y mejor comprate generadores portátiles. Lo de la casta te la debo, incluyendo las movidas en un poder judicial donde tampoco hace falta esperar a la asunción del nuevo gobierno el domingo que viene. La capacidad intuitiva de esa familia dinástica es fenomenal. En términos de horas, sobreseyeron a Macri por el espionaje a los familiares de los muertos en el Ara San Juan, del que no dicen que no haya existido, sino que no correspondía. Tocar el tema porque se trataba de cuidar al presidente. Anularon la disposición que declaraba servicio público esencial a las telecomunicaciones. De esto vamos a hablar en un ratito. Bueno, ya que estamos, le voltearon a Riquelme lo que iba a ser su triunfo irreversible. De Yapa, obvia, ordenaron reabrir investigaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente no hace falta encuesta alguna para dictaminar que estos enjuagues tienen sin cuidado a la mayoría de la sociedad o a la primera minoría de la sociedad. En todo tiempo y lugar, a más de la legitimidad de los votos, el ganador dispone de un envión esperanzador. Hay encima la expectativa macro de que sin sequía y con pronóstico energético muy favorable, el país tiene con qué bancar el ordenamiento fiscal contra los más vulnerables. La velocidad esa será más fuerte que la reacción del tendal de caídos. Caídos es la palabra que empleó Milei en una de sus tantas entrevistas con los medios que le sirven de vocero. O de voceros. Imposible saberlo, al menos hasta donde da el alcance de quien les habla. Y a todo esto no cabe quitar la visión sobre el papel que le corresponde al que todavía sigue siendo oficialismo. Como bien señaló Washington Uranga en su columna de ayer, en Página, a propósito de quién se hace cargo, no hay allí, en el todavía gobierno, insisto, capacidad de respuesta. Por supuesto que puede entenderse tranquilamente que el peronismo o Unión por la Patria o su dirigencia no asimilen todavía el golpe de las urnas. Pero otra cosa, tal cual advierte el colega, es que vayan a dejar a la deriva, sin contención, a casi
la mitad del país que votó una alternativa distinta a la que va a gobernar desde el 10 de este mes. Y como asimismo indica Washington, también son cosas distintas que haya disputas y debates por la oposición de ideas y que en otros muchos casos se trate de un peligroso tono de agresiones, provocaciones y amenazas cargadas de odio y de resentimiento. Hay en esas manifestaciones un germen de violencia social y política al que debe atenderse presurosamente como sociedad antes de que derive en consecuencias inevitables. Estamos hablando de microfascismos cotidianos e incrementados. De esto también habla Sandra Russo en su contratapa de hoy. Hay el clima y hay invitaciones al clima, ¿no es así? Milei habla de la gente de bien, ¿no? Los Falcons. Volviendo y diríase, salvo por algunas reacciones en gremios y organismos del Estado, próximos a una andanada brutal en la que van a pagar por igual justos y pecadores, la dirigencia y figuras vencidas en las urnas, con algunas otras salvedades que correspondan, semejan haberse borrado olímpicamente como si el 45% de los votos fuese moco de pavo. Incluso, queremos volver a subrayar esto, continúa faltando un agradecimiento formal al impactante esfuerzo de lo que se llamó la micromilitancia, consciente de que los números no daban y de que precisamente por eso se imponía un brío adicional. La verdad, lo específico es que, excepto por la mención más bien protocolar de Sergio Massa en la noche del domingo 19, ni tan solo pudieron ponerse de acuerdo en algún comunicado, referencia, algo, lo que fuere, para reconocer a quienes no se merecen que se los ignore. ¿Qué es esto? ¿Videitos de TikTok? Por el momento lo certero es que la crisis de representatividad es inédita. En general, ya no solo se cita aquí a peronismo, progresismo. A comienzos de siglo, 2001, 2003, se vivió algo parecido con aquello de que se vayan todos, pero hubo una subsistencia de estructuras partidario-institucionales que, salvadas las papas con el ajuste megadevaluatorio post-derrumbe, más las circunstancias propicias de la economía mundial para las materias primas argentinas, permitió la anomalía kirchnerista. Hoy, en cambio, lo que rige y se avisora es una murga de tribus. Todas son tribus. La tribu de los libertarios con votos prestados, la de los ex cambiemitas partidos en montones de pedazos con unos pro por acá y otros por allá, y los radicales que todo lo contrario, ni sí ni no, la de los gobernadores que idem, la de un congreso del que pocos o ninguno conocen en cuántos bloques quedará dividido, sujeto a vaya a saberse cuáles negociaciones y compras, y las del empresariado. Esto es una lucha de negocios, de corporaciones, de tajadas. Y por supuesto las tribus del peronismo-progresismo. Deberían ser las primeras en darle a la resistencia acciones de unidad, pasado el duelo, acciones de unidad que por ahora no se ven y que mejor que aparezcan, porque las tribus del ajuste, contra quienes menos tienen, van ganando y relativamente cómodas.